Imaginen un mundo donde la muerte acecha en cada rincón, donde las ciudades se vacían y el miedo se extiende más rápido que la enfermedad misma. Una plaga implacable que exterminó a la tercera parte de Europa en solo unos años. Hoy, en este video, exploraremos la historia de la enfermedad más devastadora de la Edad Media, la peste negra. Para entender el impacto de la peste negra, muerte negra o epidemia de la peste, por antonomasia también la pestilencia o la gran mortandad, fue la pandemia de peste bubónica más devastadora de la historia de la humanidad. Debemos remontarnos a la Europa medieval del siglo XIV. Una sociedad marcada por la guerra, la hambruna y las malas condiciones sanitarias. La población era altamente vulnerable a las enfermedades y el comercio con Asia había comenzado a intensificarse. La peste negra no nació en Europa. Los registros históricos indican que tuvo su origen en las estepas de Asia Central, probablemente en la región del actual Kirguistán. Desde allí, se propagó a través de la ruta de la seda, llegando hasta el puerto de Cafa, en Crimea. En 1347, barcos mercantes genoveses llevaron la enfermedad al Mediterráneo, marcando el inicio de una de las mayores pandemias de la historia. Desde los puertos del Mediterráneo, la peste se extendió rápidamente por Europa. Ciudades como Venecia, Florencia, Marsella y Barcelona fueron de las primeras en caer. En solo unos años, la plaga alcanzó París, Londres y el resto del continente. El alto tráfico comercial y las deficientes condiciones de higiene contribuyeron a su rápida expansión. La peste negra presentaba tres formas principales. Peste bubónica. Causaba inflamación de los ganglios linfáticos, fiebre alta y manchas negras en la piel. Peste neumónica. Afectaba los pulmones y se propagaba por el aire, provocando tos con sangre y dificultad respiratoria. Peste septicémica. Infectaba la sangre y era la más letal, causando la muerte en cuestión de horas. La enfermedad se transmitía principalmente a través de las pulgas que infestaban a las ratas negras, comunes en las ciudades medievales. Sin embargo, también podía propagarse por contacto directo con personas infectadas, especialmente en 1800, su forma neumónica. En la Edad Media, los médicos no entendían la causa real de la enfermedad. Intentaban curarla con sangrias, hierbas aromáticas y amuletos religiosos. Los famosos médicos de la peste usaban máscaras con forma de pico de ave, creyendo que el mal estaba en el aire contaminado. Sin embargo, estos métodos eran ineficaces. A finales del siglo XIV, la peste negra desapareció gradualmente, aunque siguieron ocurriendo brotes esporádicos durante los siglos siguientes. La mejora en las condiciones de higiene y el control de roedores ayudaron a contener la enfermedad. La erradicación de la peste negra fue un proceso lento y difícil que requirió la implementación de varias medidas. A continuación, algunas de las formas en que se intentó erradicar la peste negra, medidas de salud pública. Cuarentena. Se establecieron cuarentenas en puertos y ciudades para evitar la entrada de personas infectadas. Aislamiento. Los enfermos fueron aislados de la población sana para evitar la propagación de la enfermedad. Limpieza y desinfección. Se realizaron campañas de limpieza y desinfección en las ciudades y pueblos para eliminar los focos de infección. Medidas de higiene personal. Uso de máscaras. Se recomendó el uso de máscaras para evitar la inhalación de los gérmenes. Lavado de manos. Se promovió el lavado de manos frecuente para evitar la propagación de la enfermedad. Uso de ropa protectora. Se recomendó el uso de ropa protectora, como guantes y capas, para evitar el contacto con los enfermos. La peste negra tuvo una tasa de mortalidad estimada entre 30% y 60% de la población europea entre 1347 y 1351.
En términos globales, se cree que la pandemia mató entre 75 y 200 millones de personas en Eurasia y el norte de África. Algunas cifras clave. En Florencia, hasta el 80% de la población murió. En Londres, casi la mitad de sus habitantes fallecieron. En Francia y España, entre 40% y 50% de la población desapareció. Algunas ciudades quedaron casi vacías, mientras que en zonas rurales enteras, las aldeas fueron abandonadas. Este nivel de mortalidad transformó la sociedad, la economía y la política de la época, provocando el colapso del feudalismo en algunas regiones y cambios profundos en las estructuras sociales. La peste negra cambió Europa para siempre. Redujo drásticamente la población, causando una escasez de trabajadores y un aumento de los salarios. Debilitó el poder de la Iglesia, ya que muchos veían la plaga como un castigo divino sin remedio. Generó un cambio en la estructura social, dando lugar al declive del feudalismo. Las consecuencias de la peste fueron devastadoras. Familias enteras desaparecieron, pueblos fueron abandonados y la paranoia se apoderó de la población. Se buscaron culpables, como los judíos o las brujas, lo que derivó en persecuciones y matanzas. Con el tiempo, los historiadores han debatido el verdadero impacto de la peste negra. Algunos creen que aceleró el progreso de la medicina y la ciencia, al cuestionar los métodos tradicionales de tratamiento y fomentar una búsqueda más racional del conocimiento. Aunque parezca increíble, la peste no ha desaparecido por completo. Aún existen pequeños brotes en regiones de Asia, África y América. Sin embargo, hoy en día puede ser tratada con antibióticos si se detecta a tiempo. La peste negra fue una de las pandemias más mortales de la historia, pero también marcó un punto de inflexión en la humanidad. Nos recordó la fragilidad de la vida y la importancia del avance científico. Aunque hoy enfrentamos nuevos desafíos sanitarios, la historia nos ha enseñado que, con conocimiento y preparación, podemos superar incluso las peores crisis. ¿Podría una pandemia similar ocurrir en el futuro? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para descubrir más misterios de la historia.